una vez más en alto. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El mensaje de hoy se titula Casi efectivo. Así se titula. Casi efectivo. Todo lo que yo predico tiene un título y tiene un tema a desarrollar. El tema que vamos a ver dentro de esta exposición es: la piedad está por encima de la moral humana. El propósito es que nosotros podamos comprender que la vida del hombre, por más moral, por más ética que parezca, jamás puede ser suficiente cuando se trata de sentar un fundamento sólido en que podamos apoyarnos en nuestra vida. Si me ve leer un poquito hoy, cuando yo escribo algo nuevo, no siempre me lo aprendo y tengo que apoyarme un poquito en mis notas. Pero quiero comenzarle diciendo lo siguiente. Existen personas, amados hermanos, que a simple vista parecen que todo está perfecto en ellos o en ellas. Son buenos ciudadanos, pueden ser profesionistas exitosos, buenos empresarios, servidores públicos o simplemente gente trabajadora que paga sus impuestos. Incluso algunos de ellos pueden participar en programas de servicio a la comunidad o incluso en los programas deportivos para ayudar a los niños, etc. Algunos incluso, hermano, son de una moral y una ética muy respetable. Todo parece con ellos en su vida que está en orden. Incluso muchas de las veces su vida no difiere mucho de la de muchos buenos cristianos. Tanto que este tipo de gente a la que yo me estoy refiriendo fácilmente puede despertar nuestra atención o nuestra admiración por ellos. Pero ahí está el problema. Pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El Señor mira lo que hay en el corazón. Y solo hasta que todo ser humano es pesado en la balanza de Dios, hasta que todos nosotros vamos a ser pasados por el filtro divino, es solamente ahí cuando nos sometemos a la cabina del MRI espiritual, al examen profundo de sangre, a un CT scan espiritual. Es ahí donde sale lo que no aparece en la primera apreciación. Y yo encuentro, mis queridos hermanos, que cuando el hombre es pesado en la balanza divina, es ahí donde aparecen los pequeños rasgos del carácter, pequeñas grietas del carácter, que a simple vista no se pueden ver, pero que esas pequeñas grietas del carácter son como una manchita de cáncer que no alcanza a percibirse a simple vista. Es algo que está ahí y que no se ve tan rápidamente hasta que es pasado por un análisis más exhaustivo. Pero esos pequeños grietas del carácter, que a veces pueden ser considerados como irrelevantes, porque nosotros tenemos esta tendencia, escucha esto, no, pero comparado con estas virtudes que tiene esta persona, ¿qué te fijas tú en esas cosas? Y creo que tienen hasta cierto punto sentido.
no probemos enfocarnos en todo lo malo y desestimar lo bueno. Pero aquí estoy hablando desde el punto de vista divino. Ya no de mi criterio como ser humano. Yo tiendo a ver todo lo blanco primero y las manchitas negras digo, bueno, hay que trabajar con ellas. Pero Dios dice, hey, cuidado con las manchitas negras. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Salomón dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, le parecen derechos, pero al final ese camino que a él le parecía derecho es un camino que termina hacia la ruina, hacia la muerte. Y no podemos pasar por alto los pequeños detalles. Me llama la atención que en el lenguaje poético del Antiguo Testamento, Dios, cuando habla de su pueblo Israel como una viña, dice, cazadme las zorras pequeñas que dañan la viña. Lo que más te va a hacer daño, lo que más nos afecta, son cosas pequeñas que consideramos irrelevantes. Pero Dios dice, esas cosas pequeñas, esos rasgos, esas grietas pequeñas, son como ese golpecito en el parabrisas. Está ahí. Hoy se usa cuando hay una pequeña grieta, se inyecta algo sobre el vidrio para sanarlo. Pero esa pequeña grieta va a tender a crecer si no se atiende. Escuche esto. Lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy es que nosotros tengamos en cuenta que en la Biblia vemos vidas de hombres y mujeres que vivieron vidas casi efectivas, pero hubo algo que los llevó a la ruina. Y el ejemplo que vamos a tratar el día de hoy es sobre la vida de un rey llamado el rey Jotam o Jotam. El rey Jotam, que fue hijo del rey Usías. Y me llama mucho la atención porque el nombre de Jotam o Jotam quiere decir Dios es perfecto. Escuche, el rey Jotam practicó todo lo bueno como gobernante. Es más, hizo todo lo bueno que hizo su padre. Pareciera que este hijo, Jotam, fue un hombre que consideró mucho los errores éticos del gobierno anterior de su padre. Y dijo, mi papá cometió este error en el ejercicio de gobierno, este otro error, y él no lo repite, los mismos errores. Y él está tomando como referencia a su padre. Este rey aprendió de los errores de su padre, no repitió el pecado de su padre. Su padre fue un rey muy exitoso, pero llegó un momento donde se ensoberbeció y se rebeló prevaricando contra Dios. ¿Y sabe cuál fue la osadía que tuvo Usías, el padre del rey Jotam? Que al igual que Saúl, tomó el lugar del sacerdote para ofrecer incienso, imagínese, en el lugar santo. Y eso le ocasionó que aquel hombre fuera infectado con lepra, fuera desterrado y muriese leproso. Este hijo vio morir a su padre de lepra, después de haber sido un padre, un gobernante admirado y exitoso. Pero en un determinado momento, su padre dijo, yo puedo hacer lo que hacen los sacerdotes. Mucho cuidado, escuche, cuando queremos hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Él era un buen rey, un buen gobernante, pero no era un sacerdote. Y eso le trajo consecuencias. Parece que Jotam aprendió el valor ético y moral y aprendió de los errores de su padre, pero omitió algo que él consideró que no era importante.
Y este fue el problema de Jotam y lo vamos a desarrollar ahorita. Él creyó que su moral y su ética le eran suficientes para vivir su proyecto de vida y se olvidó de lo principal. Abra su Biblia conmigo. Vamos a ver quién era el rey Jotam. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo número 32 al 34. Dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versos 32 al 34. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Digo entre paréntesis, Sadoc era un sacerdote. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Lo primero que vemos con con el rey Jotam, es que era un hombre moral, era un hombre ético, un hombre ético moral. Tenía juicio para gobernar. Y dice, cuando dice anduvo en buenas obras como anduvo su padre, se está refiriendo al periodo. Fíjese, Dios no se olvida del periodo bueno que tuvo el padre de él, y él hizo lo bueno. Era un hombre ético. Este hombre imitó el buen ejemplo de su padre. Escucha lo siguiente: todos tenemos la opción de imitar lo bueno o lo malo de nuestros padres. Jotam, por ejemplo, optó por valorar el legado de buen gobierno de su padre, el rey Usías. Y agarró tan bueno el legado que no solamente lo recibió un legado, sino que lo perfeccionó, lo consolidó. La economía, llevó la economía más grande de donde su padre la dejó como presidente. Dejó la infraestructura del país con mejores carreteras, consolidó un ejército más fuerte, amplió su dominio territorial. Podríamos decir que este hombre es clásico empresario, hijo de empresario, que su padre le deja un negocio y el negocio lo hace mucho más grande, mucho más grande de lo que su padre lo tuvo. Hay negocios como, por ejemplo, de cristianos, como por ejemplo JCPenney, Chick-fil-A o Sam Walton, el dueño de Sam's y de Walmart. Todos ellos cristianos. Sus hijos han llevado el legado de ellos y lo han llevado más allá de donde ellos llegaron. A veces sucede también en el aspecto ministerial. Por ejemplo, Joel Osteen, el pastor de la iglesia Lakewood de Houston, él trabajaba en las cámaras mientras su padre predicaba. Y Joel Osteen editaba el video. Dice Joel Osteen: yo trabajaba para que mi padre se viese bien. Una vez que muere el papá de Joel Osteen, John Osteen, él toma el legado espiritual de su padre y lleva el ministerio de Lakewood a un nivel, al grado de ser la iglesia más grande de los Estados Unidos. Todos nosotros recibimos un bagaje cultural, un bagaje de conocimientos empíricos, de moralejas, de aciertos y desaciertos de nuestros padres. De nosotros depende imitar lo bueno y superarlo, pero también de nosotros depende evitar lo malo y quedarnos justificando. Es que yo soy así porque yo golpeo a mi esposa, yo le grito a mi esposa, ¿sabe? Porque yo vi que mi padre le gritaba y golpeaba a mi esposa. Hay gente que piensa así.
Por eso yo soy así. Ok, desde el punto de vista clínico se entiende, pero no se justifica. Nosotros decidimos qué imitamos o qué adoptamos de nuestros padres. Cuando Pedro habla de este tema, Pedro dice que nosotros heredamos una vana manera de vivir de nuestros padres. O sea, si usted fue criado dentro de un hogar, cuando hablo de un hogar cristiano, no estoy hablando de gente que iba a la iglesia. Estoy hablando de gente comprometida que servía. Porque usted puede ser criado en un hogar de gente que asiste a la iglesia y no quiere decir que es un hogar cristiano. Un hogar cristiano es donde se honra a Dios por encima de todas las cosas. Las estadísticas me enseñan que en los Estados Unidos hay muchos hogares cristianos. Sin embargo, tenemos una generación de hijos perdidos, apartados. Y luego culpamos que la iglesia no trabaja. No, donde no trabajaron las cosas es en el hogar. Escuche, el rey Jotam imitó el buen legado de gobierno de su padre. Lo llevó a otro nivel. Wow, un aplauso para Jotam hasta aquí. El problema de Jotam es que yo veo que su moral y su ética de buen gobierno tiene una inconsistencia. Y yo le llamo en el segundo punto una ética contradictoria. El problema de nuestro mundo es que nos ofrece una ética contradictoria. ¿Por qué? ¿Por qué la ética de este hombre fue contradictoria? Déjeme le digo por qué. Porque a pesar de ser un hombre que logra consolidar al pueblo de Israel, de llevarlo a mayor prosperidad, de llevarlo a tener mejores caminos, de extender los territorios, de levantar la economía, de empoderar el ejército, a pesar de tener todo eso, no necesariamente significa que eso haga de Israel una nación grande. Déjeme le digo una cosa. Lo que hace grande a una nación no necesariamente es un buen gobierno. Lo que hace grande a una nación no es cuál o tal partido político está en la Casa Blanca. Lo que hace grande a una nación. Por eso me encantó lo que le dijo el otro día Franklin Graham al señor Donald Trump. Le dijo: señor, un momento, usted cacaraquea mucho, hagamos América grande otra vez. Y le dijo: señor, América no puede ser grande mientras vivamos alejados de los principios de Dios. No importa qué tan fuerte esté Wall Street, no importa qué tan fuerte esté nuestro ejército, no importa qué tan fuerte esté nuestra moneda, no podemos ser una nación grande apartados de Dios. Jesús dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Déjeme le digo por qué la ética de Jotam fue contradictoria. Y la razón es por esto. Porque su ética no logró influir positivamente sobre los demás. Quiero que vea conmigo dos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 27, la última parte del versículo 27. Dice: pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Wow. Quiero que lo vea conmigo. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. En Segunda de Reyes 15:35 dice: con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Y luego dice todavía: y edificó la puerta más alta de la casa de Jehová. Aquí hay algo, aquí hay una contradicción. Tenemos a un buen gobernante en términos éticos, en términos legales. Pero déjeme le digo una cosa. Hoy nos preocupa todo lo que es políticamente correcto. Déjeme le digo una cosa. El aborto es legal, pero es inmoral. El reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo es legal, pero es inmoral y es una aberración espiritual. No sé si me está entendiendo. La legalización de la marihuana es legal, pero es una abominación a los ojos de Dios. La eutanasia es legal, pero es una abominación a los ojos de Dios.
El hecho de que tengamos un buen gobierno atendiendo a todo lo que pide el pueblo no necesariamente quiere decir que estemos construyendo una nación poderosa. Nos dice que en este contexto, aunque había un gobierno próspero, la gente, dice, se corrompía delante de Dios. Y dice que se corrompía porque seguían adorando en los lugares altos. En aquel tiempo se iban a los montes a ofrecer incienso a los Baales, las imágenes de acera, a dioses paganos. ¿Quién nos dijo que estabilidad económica necesariamente es sinónimo de pureza espiritual? ¿Quién nos enseñó que abundancia de Wall Street necesariamente quiere decir un pueblo que ama y que honra a Dios? Aquí está el ejemplo. Un buen gobierno, pero hay un pueblo corrompido. Entonces surge una pregunta: ¿por qué está pasando eso? ¿A qué se debe? Si este hombre incluso dice que está construyendo, le construyó la puerta más grande del templo. Escuche, la manera más efectiva de medir nuestra influencia sobre la sociedad, escuchen esto, iglesia, la manera más efectiva de medir nuestra influencia sobre la sociedad solo puede apreciarse a través de nuestro impacto en la conducta, en la moral y en la ética de la sociedad. Se lo digo de esta manera: Jesús fue bien claro cuando él habló de productividad espiritual, y el Señor lo dijo en estas palabras: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 14, 34 y 35. Wow. ¿Sabe una cosa? Le podemos tener la mejor recámara a nuestros hijos, el mejor auto, cumplirle todo lo que él quiere. No necesariamente estaremos creando cristianos. Usted puede darles el mejor videojuego de moda, la mejor ropa de moda, pueden ir al mejor colegio de moda, pueden enseñarles la mejor disciplina deportiva. No necesariamente eso nos quiere decir que estaremos formando cristianos. Escuche esto: mientras el pueblo recibía muchas cosas buenas, seguían adorando a los Baales, seguían corrompiéndose. Se lo pongo en términos prácticos. Y usted sabe que yo no soy una persona que diga que los tiempos de ayer fueron mejores que los que están enfrente, pero algo que sí nos tiene que hacer clic a nosotros es esto: la iglesia del Señor hoy, con las redes sociales y el internet, tiene menor impacto de influencia en la sociedad que la que tenía en los años 60. Wow. Hoy tenemos Periscope, Twitter, Facebook, internet, páginas de internet, pero el impacto de influencia sobre la sociedad es menor que cuando no había internet. En la China, antes de que fuese comunista, era una nación con mucho cristianismo. Cuando entró a gobernar el señor Mao Zedong y estableció el comunismo, expulsó a los cristianos, los misioneros, y ser cristiano era perseguido en la China comunista. ¿Sabe qué pasó? Se cerraron las puertas al cristianismo en la China. Sin embargo, cuando se volvieron a abrir al final de la Guerra Fría, en América esperaban que no iba a haber cristianos ya en China, y encontraron, para sorpresa, escuche, que sin conciertos cristianos, sin infraestructura cristiana, sin grandes personalidades de adoradores o de predicadores, el cristianismo en la China creció más en promedio que lo que creció en los Estados Unidos. A nation under God. ¿Qué pasó?
la iglesia ya no pudo, la gente no pudo congregarse en un templo, porque decimos voy a la iglesia. No, ese es un error. Ellos dijeron no podemos ir al edificio o iglesia, pero nosotros vamos a hacer iglesia donde quiera que vayamos. No sé si me está entendiendo. Aquí en América decimos voy a la iglesia, me pongo mi traje, me pongo mi cara, me pongo mi actitud para ir a la iglesia. En China dijeron ok, no va a haber templo, pero vamos a hacer iglesia. En la universidad, en el trabajo, en el mercado, vamos a hacer iglesia. Vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Sin Billy Graham, sin Benny Hinn, sin Hillsong, sin el que usted quiera, la iglesia en China creció. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Que a veces estamos mareados y intoxicados con un evangelio consumista. Pero sabe una cosa, se puede ser efectivo aún sin tener infraestructura como conocemos aquí en América. Simple y sencillamente, cuando hay pasión por amar, por servir y por agradar a Dios y por extender las buenas nuevas del reino. Alguien alabe el nombre de Jesús. Déjame te digo una cosa, lo que te estoy diciendo jamás lo vas a escuchar, jamás lo vas a escuchar en muchos lugares. Pero esta es la realidad. ¿Lo creas o no lo creas? Déjame le digo lo siguiente. El problema con el rey Jotam es que su ética, escuche esto es peligroso, esto nos tiene que poner a pensar a nosotros. Su ética, en la ética de Jotam, importaba más la bendición que el que bendice. Importaba más la bendición que el que bendice. Se lo compruebo. El rey Jotam respetó y apoyó todo lo sagrado. Por eso construyó esa puerta del templo. Quiero que lo vea conmigo. Segunda de Crónicas 27:3. Dice, edificó en la puerta mayor de la casa de Jehová y sobre el muro de la fortaleza. Dice, edificó mucho. Quiere decir que Jotam era un rey que respetaba, escuche, y apoyaba lo sagrado. Incluso el rey Jotam practicó el secreto de muchos millonarios. El secreto de muchos millonarios el día de hoy. ¿Y sabe cuál es? Que muchos millonarios, muchas corporaciones de negocios aplican principios bíblicos que ellos les aseguran prosperidad. Y le puedo hablar de muchas fundaciones que ellos apoyan a los necesitados, pagan becas para que otros se superen, piensan en los huérfanos, en las viudas, incluso apoyan programas de iglesias como el que me va a tocar a mí. Y Bill Gates y muchas compañías saben que aunque ellos no son cristianos, pero si ellos aplican estos principios, ellos saben que Dios bendice sus compañías. Se lo voy a poner de esta manera. Jesús dijo, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Escúchenme, hermanos. Mientras nosotros estamos aquí avergonzados, ay, no hable del diezmo porque se molesta la gente. Hay gente allá afuera en el mundo secular, en el ámbito de los negocios, que dan el diezmo y mucho más de sus ganancias, de su Producto Interno Bruto, lo donan a actos de beneficencia, porque ellos saben, escuche, ellos han aprendido en el mundo de los negocios que cuando ellos dan, ellos reciben. Wow. Mientras nosotros aquí le queremos hacer al ético y al intelectual, y muchos de nosotros robamos a Dios al no diezmar, nos perdemos de tremendas bendiciones que el mundo las practica. Eso está fuerte. ¿Sabe qué? Hablarle a empresarios verdaderos, porque hay empresarios y hay gente medio chiflada, pero empresarios, de esa gente que sabe, muchos de ellos saben que cuando ellos dan, ellos reciben. Muchos de ellos dan. Este rey apoyó, respetó lo sagrado, lo apoyó con infraestructura, lo apoyó financieramente.
Y escuche, él fue bendecido por eso. ¿Cómo me llama a mí la atención? Que hasta ahorita yo voy viendo un presidente ético, moral, que respeta lo sagrado, que apoya lo sagrado. Pero aquí entra un pero. Lindo. Lástima que casi es efectivo. Casi es efectivo. Yo creo que el rey Jotam podría pararse en las Naciones Unidas y dar un seminario de éxito gubernamental y podría ser aplaudido. Pero mientras todos le aplaudían, yo puedo ver a Dios diciéndole: muy bien, pero casi efectivo, Jotam. Porque este es Dios. Escuchen, este es Dios. Nosotros sensacionalizamos los éxitos. Wow, fíjese cómo trabajamos. ¿Cómo estuvo la célula? Tremendo. Cayó el poder de Dios. La hermana se echó una maroma, la otra profetizó. Apreciación. ¿A cuántos están visitando los de su célula? De la gente que pasa para aceptar a Cristo. ¿A cuántos están integrando a la célula? ¿A cuántos le están dando seguimiento? Aló. Eso nos arroja números reales. Y muchas de las veces nosotros sensacionalizamos y medimos nuestro cristianismo por apreciación. Sentí muy bonito, fulano habló muy bonito, pero tenemos que hablar. Y déjeme le digo una cosa: ¿a cuántos estamos ganando verdaderamente? ¿A cuántos estamos bautizando verdaderamente? ¿A cuántos le estamos formando un carácter que represente que el cristianismo se va a sostener el día que nosotros no estemos? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dejando un legado espiritual de tal manera que nuestra descendencia, cuando nosotros no estemos, puede decir: papá y mamá honraban a Dios sobre todas las cosas y por consecuencia yo sirvo a Dios porque tengo el ejemplo? Nosotros medimos, somos sensacionalistas. Tenemos una idea muy romántica del avance del evangelio, pero muy alejada de la realidad. Déjeme se lo digo, cómo trabaja Dios. Mira la iglesia, cada iglesia de las 7 iglesias del Asia Menor, y le dice a la iglesia de Éfeso: wow, tus obras mayores, perdón, tus últimas obras son mayores que al principio. Tienen discernimiento. Han probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tienes esto positivo, esto y esto y esto y esto. Le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Wow. Arrepiéntete y mira dónde has caído. Vuelve a tus primeras obras. Si no, vendré y quitaré tu candelero de en medio de tu lugar. ¿Sabe qué pasó donde estaba la iglesia de Éfeso? Un gran edificio cristiano. Hoy es una de las mezquitas musulmanas más grandes del mundo. ¿Qué dice Dios? Dios no solamente se marea con nuestro sensacionalismo. Escuche, Dios mira más allá en un sentido práctico. Y Dios le está diciendo a este hombre: ¿sabes una cosa? Hay algo en ti por lo cual casi eres efectivo. Porque aunque este rey edificó mucho, edificó el muro de la ciudad, incluso construyó la puerta principal, pero quiero que vea el error que cometió este rey. Crónicas 27:2. Segunda de Crónicas 27:2. Quiero que lo vea conmigo en su Biblia. Segunda de Crónicas 27:2. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Ya entendimos por qué el pueblo se corrompía. Porque este rey apoyaba que construyeran el templo, apoyaba que hermoseaban el templo, pero él nunca pasó la puerta del templo que él mismo mandó construir. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Sí me está siguiendo? ¿Cómo espera que el pueblo de Israel se mantenga pegado a Dios si este rey descansa en su ética y en su moral, pero ha descuidado su relación con Dios?
nunca entra, dice, nunca atravesó la puerta del santuario. Vivía de un reporte. ¿Cómo están los levitas, señor secretario de Hacienda? Mire, los levitas necesitan más casas, hagámosles más apartamentos, pongámosles buenas escuelas para los hijos de los levitas, que se apoye la obra del templo. Pero él no entraba a la casa de Jehová. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe por qué el señor de Chick-fil-A, esa persona es tan bendecida? No solamente porque es un empresario que pone principios cristianos, sino porque son gente que entra a la presencia del Señor cada mañana para adorar y para bendecir el nombre del Señor. ¿Sabe que nuestro país, Estados Unidos, hubo un tiempo que los presidentes honraban a Dios, doblaban sus rodillas y no se avergonzaban de decir: Jesucristo es el Señor de los Estados Unidos de Norteamérica? Somos una nación bajo Dios. Por eso América era bendecida. En el libro La firma de Dios de Grant Jeffrey dice estas palabras: en el siglo XVIII, Francia, que había regalado la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos, mandó uno de sus mejores juristas, de sus mejores jueces, a estudiar por qué los Estados Unidos tenían tan bajos índices de violencia. Y vino y hizo un análisis el juez Alexis de Tocqueville. Y dice el juez Alexis de Tocqueville: estudié sus puertos marítimos, y aunque son prósperos y su navegación es extensa, no está ahí el secreto de la grandeza de los Estados Unidos. Visité sus bosques ricos, sus tierras fértiles, pero no está ahí el secreto de la grandeza de los Estados Unidos. Visité sus escuelas, visité su sistema de negocio, su sistema de crédito, etcétera, etcétera. En aquel tiempo, Rockefeller y el petróleo. Visité todo eso, dice, pero no estaba ahí la grandeza del pueblo americano. Y dice el juez Alexis de Tocqueville: no fue sino hasta que visité sus iglesias y vi encenderse los púlpitos con la justicia de Dios. Y dice el juez Alexis de Tocqueville: los Estados Unidos son una nación grande porque son una nación de gente buena que respeta y ama la palabra de Dios. ¿Me entendió? ¿Qué es lo que hace grande una nación? El amor de un pueblo por Dios y por su palabra. Hay padres que están muy preocupados en hacer buenos profesionistas de sus hijos. Eso es bueno, eso es lindo. Pero Dios no te dio la prioridad de que tus hijos sean profesionistas solamente. Dios te llamó a hacer de tus hijos hombres y mujeres de Dios. Que tú y yo podamos dejar un legado espiritual. Mire, hermano, esto es tan importante que si nosotros no replanteamos nuestro evangelio, dijo el doctor Dobson, si no replanteamos nuestra teología y el impacto en nuestros propios hijos y en nuestra sociedad, dentro de muy poco tiempo el cristianismo en los Estados Unidos amenaza en que le ocurra lo mismo que le ocurrió al cristianismo en Alemania, en Francia, en Bélgica, donde aquellas grandes catedrales donde predicara Spurgeon, Carlos Spurgeon, donde predicara Wesley, hoy son solamente, escuche, lugares históricos donde ya no hay una población. Inglaterra está cambiando demográficamente, se está haciendo islámico, musulmán. Alemania no se diga. Escuche, ¿sabe que a la hora que usted llega me dice mucho el criterio que usted tiene, la prioridad que ocupa Dios en su vida? Usted como espere que sus hijos sean impactados, usted como espere trascender, si usted y yo no estamos honrando a Dios de la manera correcta. Este rey era moral, era ético, pero déjame te digo, tu moral y tu ética son 3 cacahuates para el pecado que controla esta nación. Esta nación necesita gente radical que ame a Dios por encima de todas las cosas, gente que se meta a adorar, gente que se meta a servir, gente que levante los valores del evangelio.
Tenemos desde religiosos admirados hasta liberales tontos. Pastor, ¿usted le preocupan las sendas antiguas? Si usted se refiere a un grupo de religiosos del año pasado, de tiempos pasados, que se la vivían mandando al infierno a todo el mundo, yo no soy parte de eso. Y si usted se refiere a una bola de afiebrados el día de hoy, que ya el pecado no le llaman pecado, yo tampoco soy parte de esos. Yo creo lo que dice este libro todavía. Yo dije, yo creo lo que dice este libro todavía. No me interesa ser legalista, no me interesa ser modernista, me interesa estar actual, pero con lo que dice este libro de los libros. Wow. ¿Me dan unos minutos y termino, hermano? ¿Me dan unos minutitos y termino? Escuche, yo puedo ver diciéndole a este rey, lindo, como dicen los argentinos, lindo, lindo, lástima, casi efectivo. Yo creo Dios le está diciendo a la iglesia, linda, lindas luces, lindas pantallas, medio lindo el sonido porque de repente suena muy fuerte. Lindas bancas, lindo tu peinado, querida. Vamos a poner a Dios argentino. Lindo tu peinado, linda tu troca. Mira, che, qué linda. Tu vida espiritual no viene en un Cadillac. Tu vida espiritual viene en una chatarra. Vives en el country club, pero espiritualmente moras en un chiquero. ¡Wow! Un chiquero espiritual. Porque algo le pasa. Este hombre creyó que su ética y su moral era todo. Y se le olvidó lo principal. Jotam es ese tipo de gente que no es mala, pero que confía más en su propia prudencia. Termino con esto. Su ética terminó por llevarlo a la ruina. Wow. Jotam olvidó el significado de su nombre. Jotam se cree que nació cuando su padre ya era leproso. Y el nombre que le puso a su hijo Jotam quiere decir Dios es perfecto. Porque su padre aprendió que cuando el hombre quiere tomar el lugar de Dios, cuando el hombre quiere jactarse delante de la justicia de Dios, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Así es que Jotam, su nombre quiere decir solo Dios es perfecto. Pero Jotam es la clásica persona que dice, bueno, yo visito la iglesia y puede decir estos términos. Tengo una influencia judeo-cristiana. Wow, so sophisticated. Muy sofisticado. Voy a la iglesia Semana Santa, voy a la iglesia Thanksgiving, voy a la iglesia Navidad. Qué lindo suena. Yo apoyo a World Vision. Yo apoyo a St. Jude. Yo apoyo a Benny Hinn. Pero yo nunca entro a atravesar ese umbral donde está la santidad de Dios para interactuar con Él. Dios le está diciendo a Jotam, Jotam, ¿tú crees que me deslumbra lo que tú haces por mi casa cuando tú no te paras dentro de ella para interactuar conmigo? Dios te dice a ti, ¿tú crees que deslumbras a Dios porque traes un engomado cristiano en tu troca? ¿Tú crees que deslumbras a Dios porque llegas 15 minutos tarde a este lugar y no tienes la pasión para entrar a su presencia? Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es más, déjenme le digo una cosa. Estamos enfrentando una situación en la iglesia. Encontramos en la iglesia que hay mucha gente que se esconde bajo el servicio, pero no tiene una vida de profundidad con Dios. Puede haber ujieres, puede haber músicos, puede haber gente que trabaja con los niños o con los jóvenes, o usted quiera, y están desconectados con Dios. Conocen un libro, llevan un protocolo, pero no hay intimidad con Dios. Este mensaje tiene una doble aplicación.
se aplica para la persona moral. Hoy quiero dirigirme a toda la persona moral. Esas personas que nunca tú lo ves quebrantados dentro de la iglesia, pero dicen: yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Yo aquí, yo y Dios. Hay gente que me dice: hermano, yo en mi casa siento la presencia. Pongo en internet, escucho tal predicador, pongo un canto y ahí siento la presencia. Qué tristeza llegar al día cuando estés en terapia intensiva y anheles estar un día en estos atrios, porque en estos atrios un día es mejor que 1000 fuera de ellos. Yo no sé si usted me está entendiendo. Un día en estos atrios es mejor. Y déjeme le digo una cosa: los atrios no es aquí adentro, es el lobby, donde andan los que coyotean el culto. Ahí donde se van los que se van cuando vamos a recoger la ofrenda. Se ha mirado que mucha gente se va al baño. Bueno, el salmista está diciendo: es mejor un día allá en el lobby que 1000 fuera de ella. Jotam representa a la persona moral, ética, pero que no tiene una relación con Dios. Será bendecido porque Dios honra los principios de su palabra. Usted sabe eso. Dios honra su palabra. Usted puede ser bendecido por poner por obra los principios de Dios. Pero una cosa es muy diferente, totalmente diferente. Es que cuando hay una relación con Dios. El Señor habla de la iglesia de Filadelfia y le dice estas palabras: he aquí te dice el verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, sé que no tienes mucha fuerza, sé que has sido menospreciada, pero por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto has tenido la palabra de mi paciencia como una prioridad en tu estilo de vida, le dice el Señor: he aquí yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, y haré que vengan y reconozcan que yo te he amado. Déjeme le digo una cosa: es tan peligroso, hermano, el tiempo que vivimos en este sentido. Estamos dentro de tanto confort religioso, tanta conformidad, tanta mediocridad espiritual. Por eso estamos viendo que el país está cambiando como está cambiando, porque los que deberíamos ser sal y luz hemos renunciado a nuestra responsabilidad. El día de hoy, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Jotam, tienes muchas obras buenas, pero la salvación es por gracia y no por obras, Jotam. La ética y la moral te pueden librar de la cárcel, pero no te pueden llevar al cielo. Al cielo solamente se entra cuando atraviesas la puerta de aquel que dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, dice Jesús. Hace muchos años estábamos en la alcaldía de Ciudad Juárez. Estábamos hablando con un catedrático, un hombre muy capaz en el área de ciencias políticas, filosofía, y a través de su lenguaje sutilmente empezó a caricaturizar a la iglesia y jactarse del humanismo, de la ética moral, bla bla bla, ble ble ble. Y le dije: Señor, respeto mucho sus grados académicos, su doctorado de Harvard. Este es una gran persona en cuanto a conocimiento se refiere, y no dudo que sea un ciudadano respetable. Solamente hay un pequeño detalle: cuando usted comparezca delante de Dios, Señor, a usted no lo va a salvar el hecho que usted diga:
yo fui un buen ciudadano, que apoyé el Club Rotario y que fui un gran Boy Scout. No, a usted lo único que le va a dar el acceso al cielo fue cuando Jesús le diga: delante de los hombres me confesaste, y yo juré por mi nombre que todo aquel que no se avergüence delante de mí y delante de los hombres y confiese mi nombre, yo tampoco me voy a avergonzar en el día del juicio delante de mi Padre. Escuche, y vivimos una generación que hoy se avergüenza de Dios. No sé si me está entendiendo. La comunidad gay desfila y le llaman orgullo. Los cristianos estamos ambivalentes, carentes de pasión, carentes de compromiso. Te digo una cosa: si tú eres como Jotam, estás haciendo todo lo necesario para que tu próxima generación se pierda.